Bueno, pues ustedes, para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Madrigal, yo soy la monitora de operaciones y de métodos cuantitativos. Entonces les voy a estar acompañando pues este núcleo hasta diciembre que se acaba, listo. Vamos a hacer un tallercito de, de repaso para el parcial, más que todo de herramientas de calidad y de productividad, listo. Bueno, yo les envié al correo electrónico el taller que vamos a realizar hoy, pero de todas maneras yo les voy a enviar ahorita, cuando terminemos, les voy a enviar el taller solucionado con la grabación de esta conferencia, listo, por si quieren volver a revisar algo que no hayan visto, etcétera, listo. Entonces les voy a compartir. ¿Ven la pantalla de Excel? Sí, sí, señorita. Sí. Listo. Bueno, entonces como pueden ver acá, tenemos 4 ejercicios de producción, ¿cierto? Uno de histograma y uno de herramientas, pues que tiene, es bastante completo. Acá tenemos Pareto y tenemos espina de pescado o causa de efecto, y pues agregué un histograma para que tuviéramos algo más completo, ¿listo? Isa, qué Cuéntame. pena interrumpirte. Fuera de esto, ¿es posible ver un ejercicio que cayó en el quiz que yo pues me quedé como perdida y es sobre la productividad? Si tenemos tiempo, sí, lo podemos ver. Igual cualquier cosa, tú me lo puedes enviar al correo que es monitorías@ceipa.edu.co y lo podemos ver y yo cualquier cosa lo reviso y si sé cómo hacerlo, te puedo ayudar. Pues, Ah, listo, gracias. por el momento no estamos dando asesorías personalizadas, pues como presenciales o personalizadas. Estamos solamente haciendo talleres porque pues apenas estamos empezando con las monitorías de operaciones. Pero cualquier ejercicio que tengan me lo pueden enviar y en caso pues de que yo no sepa cómo hacerlo, pues yo puedo hablar con los profesores y pues cuando ya yo lo entienda les puedo explicar un poquito mejor. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Entonces, vamos a empezar con unos sencillitos de productividad. Dice, One Waters S.A. produjo 57.600 calentadores de agua en su planta de Berazategui con el fin de alcanzar el mercado externo y exportar sus productos a toda Latinoamérica. Para lograr esto, cada empleado de planta trabajará 150 horas al mes. Si la productividad de la mano de obra de planta es de 0.15 calentadores de agua por hora de trabajo, ¿cuántos trabajadores están empleados en la planta? Entonces, vamos a primero a escribir los datos, ¿cierto? Porque siempre que ustedes vean un ejercicio, lo primero que tienen que hacer es leerlo, luego volverlo a leer e ir escribiendo los datos correspondientes a lo que nos van dando, ¿listo? Entonces, nos dicen que tenemos 57.600 calentadores de agua, ¿cierto? Siempre que ustedes escriban una unidad, recuerden que tienen que ponerle qué unidad es. O sea, si ustedes escriben un número, no solamente dejen el número ahí, sino que digan de qué se trata, de horas, de personas, de lo que sea. Siempre escriban de qué es, ¿cierto? ¿Es posible tener lápiz y borrador en el examen? Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, ¿yo qué haría, cierto? Si es virtual y es con Respondus, ustedes van a coger una hojita y van a hacer esto. Voy a tener este lápiz y esta hoja y ustedes muestran que está por los dos lados limpia, ¿cierto? Igual pregúntenle al profesor, porque eso depende del profesor. Listo, le pueden preguntar. Pero es que a veces se puede hacer, como mostrar que tienes una hoja en blanco. Bueno, entonces tenemos los 57.600 calentadores, 57.600. Luego nos dice que tenemos 160 horas al mes, ¿cierto? Y nos dice que tenemos 0.15
calentadores por hora de trabajo. ¿Cierto? ¿Está ahí bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros nos están dando ya la productividad, ¿cierto? Usualmente cuando nosotros vamos a encontrar la productividad de la mano de obra, tenemos que multiplicar la cantidad de personas por la cantidad de horas, ¿cierto? Entonces, la productividad, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, es lo producido, es eso, ya, producido sobre insumos, ¿sí o no? Ujú. ¿Y las personas son qué? Un recurso. Exacto, es parte de un insumo, o sea, suena muy feo decirlo así, pero las personas son un recurso de la empresa, en la cual gracias a las personas pudieron hacer esa cantidad de calentadores, ¿cierto? Entonces, nuestros insumos son la cantidad de personas por la cantidad de horas que trabajaron cada uno, ¿cierto? Entonces, serían producción, o bueno, pongámoslo aquí abajo, producción, ¿cierto? Sobre horas por trabajadores. Espérense, yo se lo separo mejor acá. Esto es lo mismo. Pero si nos ponemos a ver, a nosotros nos dieron que la producción, ¿cierto? Que son los calentadores, Nos dieron las horas. pero no nos dieron los trabajadores, nos dieron fue el resultado. Ujú. Si ustedes se acuerdan, en las ecuaciones, son 160 por las... Recuerden, por favor, poner el micrófono en silencio para no estar interrumpiendo, ¿cierto? Entonces, no es por hora, sino por trabajador. Personas. Es fácil. Y nos dieron que esto es igual a 0,15, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan las ecuaciones, nosotros tenemos que despejar la X, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, espérense un segundito, yo reviso acá. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la X para poder encontrar cuántas personas fue que se utilizaron en este caso, ¿cierto? O que estuvieron presentes en el trabajo. Entonces lo que tenemos es que aquí esta X va a pasar aquí arriba, que está dividiendo a todo esto va a pasar aquí a multiplicar, es decir, vamos a dejar el 57 aquí, 600 solito, el 0,15, y vamos a pasar, espérense, esto de acá, a multiplicar con esto. Por, y voy a poner esto en paréntesis. ¿Y por qué dice 160 por personas? Porque acuérdate que los insumos o los recursos que nosotros utilizamos fueron una cantidad de personas que trabajaron X cantidad de tiempo. Entonces, para poder hallar la productividad, nosotros tendríamos que multiplicar 160 por la cantidad de personas. Pero no tenemos la persona y las personas, lo que nos dieron fue la productividad, ¿cierto? O sea, el resultado de esto que está acá. O sea, los insumos siempre serán horas por trabajadores. No siempre, eso varía. Los insumos pueden ser energía, puede ser inventario, o sea,
En este caso, la producción de mano de obra normalmente se utiliza personas por tiempo trabajado, que a veces te lo dan en horas y luego te lo dan en días. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio en el cual vamos a multiplicar la cantidad de personas que trabajaron por día y cuántos días trabajaron. ¿Me entiendes? Entonces eso depende. Eso puede variar. Ok, Pero sí hay que tomar los datos que te dan de mano de obra. ¿Cierto? listo. Espérense que yo no los quiero confundir acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar las personas a este lado y este 0.5 a este lado. Entonces va a quedar este 57, ¿sí o no? Y va a quedar 160 por 0.15. Y que esto va a ser igual a las personas. ¿Listo? ¿Hasta ahí van entendiendo? Ujú. Entonces, ahora lo que hay que hacer es simplemente hacer la solución. Esto por esto. ¿Cierto? Entonces yo les pongo las rayitas para que sea más fácil. Y esto debe ser igual a, entonces ustedes lo que van a hacer, espérense un segundito. Va a ser esto sobre esto. Bueno, a ver. Entonces, tuvimos que cuántas personas tuvieron que trabajar para hacer 57.600 calentadores. 2.400 personas. Personas. Listo. Entonces, este es nuestro resultado. Ay, lo voy a poner aquí solamente esto. ¿Cómo sabemos o cómo pueden verificar si esto les quedó bien? Simplemente ustedes van a volver a hacer esto de acá, ¿cierto? Ustedes van a coger esto y acá van a poner la cantidad de horas por la cantidad de personas. Listo. Y eso van a dividirlo, esto sobre esto. ¿Qué nos dio qué? La productividad. Nos dio 115, 0.15, entonces está bien. Acá les voy a poner simplemente validación. ¿Entendieron este ejercicio? Ujú. Sí, está bien. Es sencillito, tiene nada más algunos daticos. Ahí uno tiene que estar muy pendiente de qué te están preguntando, ¿cierto? Bueno. Para los que acabaron de llegar, este ejercicio yo se los envié al correo y cuando terminemos yo les voy a enviar este ejercicio solucionado con la grabación. Listo. Bueno, vamos a ver este. Bueno, a ver, esperen un segundito. Va llegando Sandra Guarí y Ana María Quiroz. Ok. Bueno, este dice, José Mister Moto hace cajas de madera para el embalaje de motocicletas. Junto a sus 3 empleados, invierten 40 horas al día en hacer 120 cajas. ¿Cuál es su productividad? Luego nos dice, José y sus 3 empleados han considerado rediseñar el proceso para mejorar su eficiencia. Se produjo al mes siguiente 125 productos. O se produjo, a ver.
Bueno, 125 cajas por día. ¿Cuál será el nuevo índice de productividad y cuál será el incremento de la productividad y el cambio porcentual? Bueno, vamos a ver. Entonces en esta nos están dando la cantidad de empleados y las horas. Ese sería el insumo. Ajá, Y las 120 cajas sería la producción. exacto. Pero Y se utiliza lo ¿y mismo, pero 125 en las... ¿Cómo? cuántos empleados o cuántas personas pondrían en sus insumos? 4 porque es José junto a sus 3 empleados. Junto a sus 3 empleados. Esta es una palabra importante porque ahí nos están diciendo que son 4, o sea, no es solamente aquí tenemos a José, que es el dueño, ¿cierto? Empleados, horas y producido. Entonces tenemos que es 1, aquí 3, horas que son 40 y luego 120. Listo. Entonces vamos a hacer el índice de productividad de este caso. Entonces sería 120 dividido 40 por 4. Sí, entonces sería esto, ¿sí o no? Y aquí abajo les voy a poner 40 por 4, ¿cierto? Para que entiendan pues de dónde viene. Y aquí simplemente vamos a hacer la misma, 120. Y aquí abajo 40 por este más este. Y esto nos va a dar esto sobre esto. Dios, 0,75. ¿Sí o no? Entonces esa fue la productividad. Sí. Isabel, una pregunta, ¿eso se lee 0,75 o se lee un 75%? Depende, si lo tienes así, pues lo pondrías 0,75. Si lo pones en porcentaje, que por ejemplo el porcentaje lo pueden hacer colocando el número, este simbolito que hay acá, pero tiene que estar en decimal, ¿cierto? Usted lo tiene en decimal, le dan el numerito acá y pueden correr a ver si tiene más decimales. No, no tiene decimales. Ahí sí sería 75%. Si ustedes lo tienen en decimal, pueden poner 0,75. Listo. A menos Pero de cuando a mí me da 75% significa que esa empresa puede producir más, ¿cierto? Y yo debo de tener como un 90, un 95%. ya vamos a ver. Ese es cuando vamos a identificar, a comparar. Eso lo vamos a hacer cuando comparemos qué pasó con el segundo mes. Entonces vamos a ver, hubo una productividad mayor, si se pudo hacer, etcétera, etcétera. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces esto nos dio la primera productividad, ¿cierto? Vamos a ver el índice de productividad. IP es índice de productividad, se lo voy a poner aquí. IP. Índice de productividad. Eso. Segundo. Entonces, en este caso ya serían ¿cuáles? 120, lo mismo, pero lo producido es 125. 125, ¿sí o no? Ay, 125. Entonces, acá serían 125 sobre 40 en este por 4. 40 por, vamos a poner 4. Voy a poner esto más fácil acá, para que sigamos como el mismo ritmo. Y sería 40 por 4. Y esto nos va a dar que esto sobre esto nos da ¿qué? 78%. 78.13%. Listo. Entonces ahora vamos a identificar cuál fue el incremento de la productividad y cuál fue el cambio porcentual. Listo. Entonces, aquí voy a poner incremento
En el incremento vamos a dividir la productividad, el IP del año actual sobre el IP del año anterior o del mes anterior en este caso. Listo. Entonces en este caso sería, el IP actual es ¿cuál? El actual es 78.13. Exacto. Y este va a ser el del anterior. Entonces vamos a identificar este sobre este. Nos da un 104. O sea, cuando nos da que es más de 100, significa que hubo ¿qué? Un aumento. Un aumento de productividad, exacto. Entonces, en este caso, si ustedes se acuerdan, pues que normalmente vamos a ver aquí el cambio. Ustedes lo que van a hacer es que, adiós, se me vinieron todos los decimales. Con 2 está bien. Bueno. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a coger el resultado mayor, o sea, si hubiera sido, ustedes tienen que identificar cuál es el resultado mayor. Si el resultado mayor es más de 100, entonces ustedes van a dividir, a restarle a ese resultado un 1. O sea, en este caso sería este resultado menos 1. Listo. Para identificar cuál fue el porcentaje que se aumentó. En este caso es un 4.17%. En caso de que esto me hubiera dado menos de 100, entonces tendría que coger 1 menos el porcentaje que me dio. Digamos que aquí me hubiera dado, pongámosle el 90%, ¿cierto? Entonces yo aquí cogería 1 menos 90, porque acuérdense que el porcentaje es como si fuera un decimal, ¿cierto? Entonces esto es 0.90. ¿Y cuál es mayor, el 1 o el 0.90? El 1. El 1. Entonces, en una resta siempre el más grande va primero. Por eso se va a poner esto así. Mira que acá, este porcentaje es como si fuera 1.4. O sea, vean, si lo ponemos en decimal, mira que me dio 1.4. Entonces es mayor que 1, entonces se pone adelante. Listo, para que sepan. Isabel, ¿y cómo fue que encontraste el 104.17? Sumando, multiplicando, ¿qué? Dividir. Mira que por eso, cuando yo les pongo estas rayitas, mira que parece una división. Sino que no se lo había puesto bien. Esto es una división. O sea, vean, yo se lo separo por cuadritos. Más bien, agrego uno acá. Listo. Cuando se los pongo así en rayitas para que identifiquen cuál va arriba y cuál va abajo. Listo. Ok. Y el actual, el índice de producción actual siempre va arriba y el anterior abajo. Exacto. ¿Cómo otro pueden verlo? Por ejemplo, ¿cómo es que es? Cuando van a comparar, por ejemplo, el real con el supuesto o el esperado. Entonces, lo que les dio sobre lo que esperaban. Ese puede ser otro ejercicio que les dicen, nos dio esta productividad, ¿cierto? Pero nosotros estamos esperando una productividad de tanto. Entonces, ¿cuál fue el cambio entre las dos? ¿Listo? Entonces el real siempre va arriba y el esperado abajo. Exactamente. O el actual, y por eso se los puse acá, el actual sobre el anterior, o puede ser también el real sobre lo esperado o sobre lo que van a comparar. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, ¿entendieron este ejercicio? Sí. Bueno, vamos a ir acá, a este.
Bueno, dice, Vigilantes y Pan de Leche S.A. es una panadería y confitería reconocida de Paraná. Paraná. Espérense que corro esto un poquito más. Eso. Ajá. Paraná, Providencia es Entre Ríos y su jefe de producción. Juan Panadero está muy preocupado por el incremento de los costos, particularmente en la energía. Los registros del año pasado pueden proporcionar una muy buena estimación de los parámetros para este año. Ya están hablando de estimación, ¿cierto? Nos dicen, Juan es optimista e invirtió 3.000 adicionales para modificar los hornos y volverlos más eficientes en el consumo de energía. Se suponía que las modificaciones volverían cuanto menos un 15% más eficientes los hornos. Se le pide a usted que revise los ahorros de energía de los nuevos hornos y también que revise las otras medidas de productividad de la panadería para saber si las modificaciones fueron beneficiosas. Los datos que manejan son los siguientes. Entonces nos dieron esta tablita, ¿cierto? Y nos dijeron que hubo una inversión de 3.000, ¿cierto? Y que se espera productividad esperada es del 15%. Hasta ahí bien, ¿entendieron los datos? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a sacar, como vemos acá y vamos a identificar, la producción, acuérdense que siempre es la que va arriba cuando estamos hablando de producción, de productividad, siempre es la que va arriba, lo que se produjo, lo que nos salió, ¿cierto? Y en este caso tenemos 3 indicadores. Tenemos mano de obra, que ya no la están dando en horas hombres, no hay que multiplicarlo por la cantidad de personas y por las horas, porque ya nos están dando la multiplicación de horas por persona. Capital invertido, que es otra medición de productividad, y energía. Entonces hay que hacer 3 índices de productividad por cada uno. La productividad de la mano de obra, la productividad del capital y la productividad de la energía. ¿Listo? Lo que el profesor nos había dicho es que se tienen que sumar porque la productividad es solo una, no diferentes. Pero aquí nos están especificando que queremos identificar la productividad. Mira que nos dicen que revisemos los ahorros en energía y que además revisemos las otras medidas de productividad de la panadería. Entonces ahí se hace separado. Sí, porque igual, o sea, si tú vas a sumar, si tú llegas y sumas, tú puedes hacer un promedio para ver cuál fue el promedio de productividad total, ¿cierto? Uh-huh. O sea, lo sumas y lo divides por el total. Uh-huh. Pero en este caso, como nos los están pidiendo separados, pues no, a menos de que te digan cuál es la productividad total, entonces ahí sí lo harías. Listo. Okay. Bueno, entonces vamos a primero hacer y mira que nos están dando año anterior y año actual, ¿cierto? Sí. Entonces hay que hacer... Anterior es el que va abajo, al mirar los incrementos o cambios. Y el actual sería... Aquí, en este 2, pero esto que hicimos, esto de acá fue nada más para uno, fue nada más para la mano de obra, en este caso. Aquí vamos a hacerlo para cada uno. Entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo aquí abajito, ¿cierto? Entonces primero, vamos a hacer aquí un cuadrito. Entonces vamos a hacer primero aquí, mano de obra. O si quieren, hagámoslo aquí más fácil para que sea más. Mano de obra. Voy a centrar esto. Poner el brillo. Y entonces, acá vamos a ver la productividad del año 1 y productividad año 2. Listo. Entonces, la productividad del año 1 fue de la mano de obra 1.500 sobre ¿qué?
350. 350. Listo. Y, a ver, un segundito. Entonces, vamos a identificar la del año 2. Es simplemente hacer lo mismo, pero vamos a identificarlo con los datos del año 2. ¿Listo? Entonces yo muevo esto para acá. Eso. Y aquí vamos a ver cuál fue el incremento. Pues, y entonces, Sería año 2 sobre año 1. exactamente. Y nos dio, Aumentó. exacto. Entonces el cambio sería este menos 1. Entonces cambió un 7% la mano de obra. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí está bien. Ahora vamos a ver del capital. Entonces, capital. Este es el centro. Negrita. Y vamos a coger esto mismo acá. Y ahora simplemente voy a cogerlo la misma producción, pero lo voy a dividir por el capital invertido. ¿Listo? De la misma manera, dividido sobre el capital invertido. Listo. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos arriba. Vamos a coger el año actual sobre el año anterior. ¿Sí o no? ¿Qué nos dio? Un 83.33. ¿Cierto? Disminuyó. Entonces disminuyó. Entonces en este caso sí sería 1 menos y 83. entonces, ahí ya va. Dice que no esté. Ay, Dios. Menos esto. Ahora sí. Entonces, 1 en este caso sería negativo, ¿cierto? O sea, en este caso disminuyó un 16%. ¿Listo? O si quieren, lo podemos hacer así como lo teníamos. Este menos. Ay, Dios. Para que les quede negativo. Cuando les da negativo significa que la productividad disminuyó. Listo. Y acá vamos a hacer la de la energía, que es la que más, espérense, yo los pongo mejor acá, este lado, que es la que más nos interesa, ¿sí o no? Porque eso fue lo que nos pidieron identificar. Vamos a ver igual, acá. Y entonces, ¿Sabe una preguntita? dime. Abuelo de pájaro, si mi energía el año anterior era de 3.000 y mi energía actual es de 2.750, ¿no cumpliría con el 15% esperado? Porque No. el 15% del 3.000 da 450, o sea que nuestro esperado sería 2.550. Así que abuelo de pájaro, digo, Y eso es lo no, que vamos a ver. no cumple el objetivo, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Si nosotros vemos aquí en la productividad de la energía, vean que estoy tomando la productividad sobre lo que nos dio energía, ¿cierto? Y luego lo mismo, el año actual sobre el año anterior. En este caso aumentó, pero... No aumentó un 15%. Exactamente. Aumentó un 9.09. Y estábamos esperando un incremento del 15% en mínimo la energía. Pero vean que el 15%, en este caso, ¿cómo se analizan estos datos? Vemos que el capital tuvo un cambio, un incremento pues negativo, ¿cierto? De un 16%. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hubo
una inversión mayor en el año siguiente, ¿cierto? Y aún con la inversión no se alcanzó a aumentar una productividad ni en mano de obra ni en energía suficiente según lo que se esperaba. Sí hubo un incremento, vean que el cambio en mano de obra es de 7% y en energía es del 9%, pero aún así no es lo que estábamos esperando con la inversión que se hizo, ¿ok? Listo. ¿Entendido esta? Ujú. Bueno, ahora vamos a ver este. Este es un poquito extenso. Vamos a ir leyendo y vamos a ir colocando los datos. Espérense, yo corro esto para acá. Eso. Ahí sí ven bien, o lo pongo un poquito más grande esto. Ah, está bien. Está bien. Dice, una empresa fabrica y ensambla bicicletas estáticas, tanto para el mercado local como para la exportación. Su capacidad de ensamble, no de producción, sino de ensamble, es de 30 unidades diarias. Entonces vamos a ir colocando nuestros datos, ¿sí o no? Entonces, capacidad, ensamble, o pongamos ensamble. Un segundito. A ver. Entonces, ensamble, ¿sí o no? Entonces tenemos 30 unidades, o bueno, bicicletas, sobre personas. Vean que nos dice, son 30 unidades diarias por operario. Y nos dice que tiene una plantilla de 5 operarios, o sea, 5 personas. ¿Que labran cuánto? 8 horas. Y nos dice que de lunes a sábado, esos son 6 días. Días a la semana, ¿sí o no? Qué pena interrumpirte, Isabel. Cuando preguntan de algo al mes, uno lo hace automáticamente por 30, 31. ¿Cómo funcionan esos casos? Usualmente se hace por 30, pero eso depende. Hay profesores que explican con 30. No, no te puedo confirmar y decir sí, todos lo hacen con 30, pero la mayoría lo hace con 30. Ok. Luego nos dice cuenta adicionalmente con 5 operarios que laboran 8 horas diarias de lunes a sábado para la elaboración de la fabricación de las partes. O sea, que tenemos otro indicador, pues ya no es ensamble, sino de fabricación. En la cual tenemos otra vez 5 personas. Con, a ver, 5 operarios que laboran 8 horas, entonces lo mismo esto igualito. Listo. Y nos dice, cada bicicleta lleva en total, entonces vamos a ver qué valores nos dan de insumos, ¿sí o no? A ver, dice, 4 kilogramos de acero, 1 kilogramo de plástico. Ay, Dios. Y dice la fabricación de las partes de cada bicicleta se hacen en la misma planta, o sea, es una planta. Y esto es por una bicicleta, insumos por
Bicicleta. Nos dice, usted al analizar las cifras del año anterior descubre lo siguiente. Se elaboraron, ¿cierto? Entonces nos dicen, se elaboraron 261 días por operario. El tiempo en el cual se ensamblaron 37.100 bicicletas. La fabricación de las partes para las bicicletas es para las 37.000 bicicletas, pensé yo corro esto un poquito más para allá. La fabricación de las partes para las 37.100 bicicletas consumió 163 toneladas de acero y 42.6 toneladas de plástico. Listo. Y se calcule la productividad de ensamble y compárela contra la capacidad de la planta y calcule la fabricación de las partes y compárela contra el estándar de consumo de materiales. Listo. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Primero vamos a hacer entonces la de ensamble, que en este caso, entonces vamos a tomar estas 37 bicicletas, entonces primero voy a hacer aquí abajito. Listo. Entonces, a ver, nos dicen que la producción obtenida fue de 37.100, ¿cierto? Y el tiempo elaborado, lo que vamos a hacer entonces, producción, es esto que nos dio acá, ¿cierto? Y aquí, si vamos a multiplicar la cantidad de días por la cantidad de operarios por la cantidad de horas diarias. Listo. Entonces, tiempo laborado. Entonces aquí va a ser la cantidad de días por la cantidad de personas por las horas diarias. ¿Y por qué no se cogen los 6 días a la semana? Porque ya nos dieron los días que se trabajó por operario aquí. Listo. Por eso estos 6 días de la semana no se toman, porque ya nos dieron cuánto se trabajó en el tiempo. La información se considera adicional, pero no es importante. Es para que lo identifiquen, para que entiendan, porque ustedes lo más importante, lo que ustedes necesitan para el parcial no es saber sumar y restar, es entender lo que están haciendo, porque ustedes les van a preguntar ese análisis. Entonces pueden tener todo bien, y si dicen la respuesta mal analizada, tienen el punto malo. Por eso es muy importante que entiendan qué les están preguntando. Listo. Listo. Entonces la productividad va a ser esto sobre esto. Listo. Y esto es bicicletas por hora. Listo. Y vamos a hacer lo mismo ya vamos entonces, bueno, yo les corro esto para acá abajito. Con la capacidad de ensamble, con el tiempo laborado diariamente, solito, ¿cierto? Y la capacidad diaria de ensamble. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. La capacidad de ensamble va a ser 30 bicicletas que son por persona, ¿sí o no? Por la cantidad de operarios. Y esto van a ser bicicletas
por día. Me perdí. Lo voy a repetir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la que acabamos de hacer de producción y tiempo laborado con la capacidad de ensamble? Porque está la productividad de mano de obra, ¿cierto? Aquí estamos verificando la capacidad de ensamble, o sea, cuánto pueden ensamblar las personas. En este es con respecto a la productividad, vean que hicimos una división. Aquí simplemente estamos multiplicando y viendo cuántas bicicletas se pueden hacer por día. ¿Listo? Ok. Esta que dice productividad es la que vamos a utilizar. Ya les voy a mostrar por cómo. Tenemos la capacidad de ensamble, o sea, se pueden hacer 150 bicicletas por día, porque vean que nos dijo, compárenlas contra la capacidad de la planta. Entonces estamos haciendo la productividad de ensamble y la capacidad de la planta. Entonces, esto fue lo que se hizo. Y esto es lo que podemos hacer, lo que puede hacer la planta. Y vamos entonces a buscar el tiempo laborado, pero diariamente. Entonces yo le pongo acá. Listo. Sería 5 operarios por 8 horas. ¿Sí o no? Que esto es cuántas horas diarias se pueden trabajar. Horas diarias. Y ahora sí vamos a identificar cuál va a ser la capacidad de ensamble diario. Este va a ser nuestro resultado y este va a ser nuestro otro resultado. ¿Listo? Y en este caso vamos a hacer cuántas bicicletas se pueden hacer por un día y cuántas horas se trabajan al día. ¿Qué nos dio? 3.75 igual bicicletas por hora. Ojo, hay una diferencia, hay una diferencia entre esta y esta. Esto fue la productividad correspondiente a lo que se hizo y a lo que se elaboró. Y vamos a identificar cuál era el máximo que se podían hacer y cuál era el máximo que se podía elaborar. Listo. Y vamos a identificar cuál fue el cambio, cuál va a ser el índice de productividad. ¿Cierto? Sobre el tiempo, pues de tiempo. En el cual vamos a identificar lo que tenemos sobre lo que se esperaba. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que también se podía hacer así? No solamente con respecto al año actual sobre el anterior, sino lo que nos dio correspondiente a lo que se esperaba. Esto era lo que esperábamos hacer, 37.75 bicicletas. ¿Y cuánto hicimos? 3.75 bicicletas por hora. ¿Y cuánto se hizo? 3.55. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se hizo más o se hizo menos de lo que se esperaba? Menos. Menos. Entonces, si vamos a ver, vean que la productividad, el índice de productividad es menos de 100. Y nosotros esperamos que nos dé 100 o más, ¿sí o no? Isabel, tú me vas a confirmar, qué pena contigo. Cuando es menos de 100, la fórmula empezaría con menos 1 menos y el resultado, ¿cierto? Esto es solamente cuando es cambio, es cuando es el cambio. Y es cuando queremos que nos dé, cuando queremos que nos dé el resultado positivo, ¿cierto? Porque acuérdense que en las reglas de la... Un segundito. En las reglas de la resta, para que el resultado no te dé negativo, tienes que poner el mayor primero. Es simplemente por eso. Pero si te da negativo, pues está negativo, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver ahorita.
Este es el indicador de productividad del ensamble. Este es indicador de productividad de ensamble. Esto es. ¿Listo? Y entonces ahí podemos decir que la productividad está por debajo. Entonces simplemente es, espérense, la productividad está, decimos, un 5.24% por debajo de lo esperado. ¿Listo? Entonces, esta fue nuestra productividad de ensamble. Entonces, voy a poner en un cuadrito. En la cual identificamos cuánto se produjo, identificamos cuánto se podía producir, identificamos cuál fue el indicador de productividad, ¿cierto? Que queríamos, pues que queríamos que nos diera más de 100 y no nos dio más de 100, y entonces como no nos dio más de 100 ni 100, entonces ¿cuánto fue el porcentaje que estuvo por debajo de lo esperado? ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a hacer esto mismo, pero identificando la fabricación y los insumos, ¿cierto? Entonces, vamos a coger estos tres, los voy a combinar, y vamos a hacer la productividad de fabricación. Lindo. La fabricación. Listo. En lo cual la producción fue la misma. ¿Sí o no? Fueron igual 37.100 bicicletas. ¿Qué es lo que cambió? Primero vamos a identificar el acero y el plástico. Que, pues, acuérdense que nos dijeron toneladas y a nosotros nos dieron por kilo, entonces hay que multiplicarlo por 1000. ¿Sí o no? O sea, esto por 1000 y esto por 1000. Hasta ahí vamos bien. Esto es bicicletas, esto es kilogramos, esto es kilogramos. Y ahora vamos a hacer esto mismo de acá, pero identificando cuánto de acero se utilizó para cada bicicleta y cuánto de plástico se utilizó para cada bicicleta. O sea, cuántas bicicletas se hicieron por cuántos kilogramos de acero y cuántas bicicletas se hicieron por cuántos, pues por kilogramo de plástico. ¿Eso cómo se hace? Simplemente vamos a coger esto y lo vamos a dividir por acero y nuestro plástico sobre, nuestra producción sobre plástico. Entonces esto es bicicletas por kilogramo de acero. Y este es bicicletas por kilogramo de plástico. Listo. ¿Cuál fue la operación que hiciste para encontrar las bicicletas por kilogramo? Simplemente multipliqué cuántas bicicletas hicimos o se vendieron, o sea, hicimos porque es producción, sobre los kilogramos de acero. Y primero tuve que coger estas toneladas, esto de arriba fue que multiplicamos la cantidad de toneladas por 1000 para que nos den kilogramo. ¿Listo? Porque si nosotros vemos aquí arriba, los insumos nos los dieron en kilogramo, no en toneladas. ¿Listo? Ok. ¿Pero dividimos o multiplicamos? Dividir. Ok. Porque tenemos
tantas bicicletas y tanto acero, y tantas bicicletas y tanto plástico. Esto fue lo que se utilizó. Listo, para hacer estas bicicletas. Y ahora vamos a identificar cuál era el estándar, ¿cierto? Entonces el estándar, si ustedes se acuerdan, decía que el acero, estándar acero y estándar plástico, era que, si vamos aquí arriba, se hace para una bicicleta se necesitan 4 de acero, ¿sí o no? Entonces 1 sobre 4. Y para el plástico era simplemente 1, ¿sí o no? Porque por cada bicicleta se necesita 1 kilogramo de plástico. ¿Vamos bien? Acá sí se toca hacer 2. O sea, esta es nuestra respuesta. Y esto es nuestra capacidad, prácticamente. O sea, no se llama capacidad, pero sí es el estándar de lo que podíamos utilizar. Entonces vamos a identificar, con esta productividad de fabricación, vamos a identificar si se utilizó más o menos de los recursos que teníamos planeados para utilizar. Listo. O sea, si nos ponemos a ver, espérense que esto también es bicicletas por acero, bicicletas. Y acá sí. Vean que nosotros teníamos un presupuesto de que íbamos a utilizar 0.25, íbamos a hacer 0.25 por cada kilogramo de acero. E íbamos a hacer una bicicleta por cada kilo de plástico. Y vean que se hizo, ¿qué? ¿Más o menos? Menos. Se hicieron menos bicicletas con la misma cantidad de kilogramos de plástico y de acero. Entonces estamos, ¿qué? ¿Utilizando bien los recursos o malgastando recursos? Utilizando bien. Al contrario, estamos malgastando. Porque mira que con 1 kilogramo de acero, digamos que con esta calculadora, tú puedes hacer una bicicleta. ¿Cierto? Pero tú hiciste menos bicicletas con esta misma. O sea, tú hiciste tú hiciste la mitad de una bicicleta con esta misma cantidad de calculadoras. Ya. Más insumos para la misma, para la cantidad de bicicletas. Para poder hacer una bicicleta se necesitan más kilogramos, no solamente 1. ¿Cierto? Mira que por cada kilogramo de acero íbamos a hacer 0.25 bicicletas, pero se hicieron 0.22. O sea, eso en términos decimales es un poquito más complicado. Si hubiéramos hecho más bicicletas, dijimos, uy, con la misma cantidad que teníamos esperadas, se hicieron más bicicletas. Entonces, bien, porque estamos utilizando bien los recursos. En este caso lo estamos malgastando. Y vamos a ver el indicador de productividad de cada uno. No, Isabel, yo no comprendo ahí. Estamos cogiendo la producción de un año, ¿cierto? Que fueron 37.100 bicicletas. Y tenemos la cantidad en kilogramos de acero y plástico utilizado realmente, ¿cierto? Realmente. Entonces, yo lo leo de otra forma. Yo leo que realmente se utilizaron 0.22 kilogramos de acero. Oh, mira las unidades que tiene acá. No estamos diciendo que son 0.22 kilogramos de acero, sino 0.22 bicicletas por kilogramo de acero. Mira que aquí abajo, kilogramo de acero y kilogramo de acero, estamos usando el mismo kilogramo de acero. Mira, aquí es 1 kilogramo de acero y este es 1 kilogramo de plástico. Yo creo que José está confundido con lo mismo que yo. Yo estaba pensando que esa cantidad de acero y plástico era kilogramos de acero por bicicleta. No. Y ahí es productivo, porque se utiliza menos. De las unidades. Vean que nosotros hicimos la multiplicación, pusimos el de arriba la producción, la cantidad de bicicletas, y el de abajo fue la cantidad de acero. O sea que... Entonces, ahí me arroja la cantidad de acero que me gasté por bicicleta. No, ¿cuántas bicicletas hicimos por acero? Si quisieras saber cuánto acero se utilizó por bicicleta, tendrías que hacerlo al revés.
la cantidad de acero sobre la cantidad de bicicletas. Ahí sí. ¿Listo? En este caso es bicicleta sobre cantidad de acero y bicicleta sobre cantidad de plástico por cómo organizamos la fórmula. ¿Listo? Vean que aquí estamos identificando lo que les dije ahorita. Digamos que con este pedacito de papel se supone que yo debo hacer Un avión. sí, 2 aviones, pongámosle, 2 aviones con este pedacito. O sea, eso es lo que yo tengo esperado, que con esto hagamos 2 aviones. Pero con Pero este se hizo un avión. ¿Estoy malgastando los recursos o estoy utilizándolo bien? Malgastando porque si pensó que eran para 2, debió haber... Con esto salen 2 aviones y nada más salió uno. Es lo que estamos viendo acá. Se supone Yo que... creo que puede ser más claro incluso en el del plástico, porque en el del plástico, por ejemplo, como no es tan decimal, nos dice, por una bicicleta nos debemos utilizar 1 kilogramo de plástico. Y realmente hicimos por 1 kilogramo de plástico 0.80, no alcanzaríamos a hacer la bicicleta completa. Con esto se supone que debo hacer, digamos que este es el kilogramo de plástico, se supone que con esto debo hacer una bicicleta y con esto no llegué a alcanzar a hacer la bicicleta completa, me faltó un pedacito. ¿Sí entiendes? Es un poquito complejo, pero por eso es muy importante las unidades. Y cómo Sí, yo creo que lo más difícil es entender que lo que se divide, inicialmente la primera parte es la primera unidad de la que vamos a hablar y de la que vamos a mirar si alcanzó la productividad o no. Yo digo que eso es lo más complicado, porque una vez uno entiende que está hablando de bicicleta, sino del insumo, sabe si le fue bien o no. es como cuando teníamos, por ejemplo, aquí. Ven que aquí lo teníamos dividido en 2 casillitas. Ahorita lo que estamos haciendo es hacerlo en una casilla completica. Aquí, esto es, que esto no debería ser, esta es la productividad. Este es IP, ¿cierto? Esta es la productividad 1. Y esta es la productividad 2. Ay, concha. Vamos a quitarle esto porcentaje. Aquí es como si hubiéramos dicho, y si 0.75 cajas, vean que son, aquí están cajas por, ¿y esto qué es? Horas por persona. Horas por persona. Vean que aquí multiplicamos las horas por las personas. Entonces estos son 0.75 cajas sobre horas por persona. Listo. Aquí me equivoqué, esto no es en porcentaje. El único que es en porcentaje es este índice de productividad. Esta es la cantidad de cajas que se van a hacer. Ustedes también lo pueden ver en porcentaje, pero es mejor dejarlo así en unidades, porque estas son en realidad unidades. Estas son cajas sobre hora Por persona. persona. Pero se puede ver como que se hace un 75% de la caja. Sí, también, exacto. También por eso también se puede ver con porcentaje en este caso, pero para poder utilizar las unidades como la estamos haciendo, dejémoslo así en unidad. Listo. Listo. Entonces, horas, porque cajas, que es la primerita, porque este es el que está arriba, y hora persona, porque es el que está abajo. Listo. Entonces, volvamos acá, y entonces sigamos aquí con este. Y entonces vamos a sacar el índice de productividad. Ya no va a ser del tiempo trabajado, sino el acero. Y el índice, o el indicador de productividad del plástico. ¿Listo? Y es igual. Vamos a ver qué era lo que hicimos sobre lo que se esperaba de acero. Y luego qué fue lo que utilizamos, cuánto hicimos sobre lo que se esperaba. Esto sí, los índices se van en porcentaje. Vean que nosotros esperábamos que era un 100%, pero no nos dio, ¿cierto? Entonces los cambios, cuánto se utilizó,
Entonces, ¿cuánto está por debajo? Por debajo a 0. 3. Y por debajo plástico. Que si ustedes ven, yo simplemente, eso de 1 menos el porcentaje es como si le estuviera restando el 100% a lo que nos dio, que es lo restante. Esto se complementa con esto para dar 100. Y esto se complementa con esto para dar 100. ¿Listo? Entonces, estos son los que están por debajo de lo que esperábamos utilizar. Preguntas. Vamos a pasar rapidito al histograma. ¿Listo? Isabel, una preguntita. Cuéntame. Pues siempre hablamos de que cuando está por debajo es porque mal usamos los insumos, ¿cierto? No hicimos una muy buena productividad. Depende, porque mira que, por ejemplo, aquí estamos hablando de insumos, pero de cantidad de cosas, o sea, como de material, pero este es que malgastamos el personal. Ok, y no se puede en un momento decir es que planeé mal. Sí, obviamente, o sea, podemos decir, contraté menos personas de las que debí, ¿cierto? Por ejemplo, en esta parte de mano de obra. Por eso es muy importante, la parte del análisis es lo que ustedes necesitan entender. O sea, ¿por qué está un 5.24 por debajo de lo que esperábamos? ¿Qué podemos cambiar? Hay que ponerlo a trabajar más horas, hay que trabajar más días, necesitamos más personas. Entonces, esas son las variables que, por ejemplo, en esta parte de herramientas, vamos a ver lo que ustedes han identificado como causa y efecto. ¿Cuáles son las posibles causas? Yo no sé si ustedes vieron lo de espinas de pescado. No, todavía no. Bueno, yo les voy a, es simple, es una rayita acá y aquí está la cabeza, como si esta fuera la cabeza, ¿cierto? Y si ustedes han comido pescado, está la cabeza, está la espina principal y de ahí salen varias espinitas, ¿cierto? Entonces, aquí en la cabeza va a estar la causa principal, o sea, la productividad está por debajo de mano de obra. Y entonces aquí vamos sacando causas. Puede ser, por ejemplo, una causa puede ser de cantidad de horas trabajadas, otra puede ser cantidad de personas, otra puede ser motivación. Todo lo que tenga que ver que a ustedes se les ocurra que puede estar relacionado con este motivo principal, ustedes lo ponen y luego identifican al que ustedes creen que sea el más significativo y entonces ya van a poder hacer una causa-efecto. Ah, ya identifiqué porque es que esto me dio esto y debería haber sido esto. Más o menos. ¿Listo? Listo. Vamos a ver este histograma rapidito. El parcial es solo de productividad. No, también entra la parte de calidad. Herramientas de calidad, lo que es Pareto, el histograma, hay otra que se llama... Pareto, histograma, gráficos de control. Dispersión. Ajá. Es más, ustedes tienen una diapositiva solita donde les habla de todas las herramientas. ¿Listo? Ustedes las pueden identificar. Les voy a decir cómo se llama. Es la número 12 del objeto de aprendizaje número 1. Dice herramientas de calidad y ahí está todo. Listo, ahí pueden identificar las herramientas de calidad. Entonces les voy a explicar cómo se hace un histograma para que podamos identificar. No creo, pues no sé si les vayan a poner a hacer histogramas o cosas así, pero es más que todo que ustedes sepan, si ustedes les ponen un gráfico de histograma, sepan identificar qué es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Listo. Nos dicen, resuelva el siguiente ejercicio, ¿cierto? Y nos dice, el caso se refiere a una fábrica de envases de vidrios. Envases de vidrio que presenta los siguientes datos en el momento de medir la capacidad de sus botellas. Vean que es una fábrica de botellas de vidrio.
pongámoslo así. O sea, no qué envasa las botellas, sino qué hace las botellas. Bueno, y nos dice que cada botella tiene una capacidad, o sea, puede recibir, ¿cierto? 175 mililitros. Vean que está acá. Entonces, nuestro máximo es de 750 mililitros. ¿Listo? Nos dice, se sabe por datos históricos que el volumen medio es de, o sea, el medio es de 749 mililitros con una desviación de 12 mililitros. ¿Sí o no? Y nos dice, la especificación planeada es de 700 mililitros más o menos de a 10, o sea, más o menos de 10. Es decir, es la capacidad. La capacidad. Y entonces nos están diciendo que lo que planearon es que puede ser o 10 más de 750 o 10 menos. Entonces, el máximo va a ser esto más 10 y el mínimo va a ser esto menos 10. Entonces, este es nuestro rango principal, entre 760 y 740. Vamos a hacer una gráfica de histograma. Primero hay que coger estos valores, ¿cierto? Y los voy a poner todos en una filita. Eso se hace copiando, control C, y lo vamos a pegar acá, pero cuando los vayan a pegar, le dan aquí, le han pegado especial, y le dicen, ¿cómo es que es? Transponer. ¿Qué dice transponer? Valores. Transponer es que nos quedan así en la línea. ¿Cuántos valores hay? 30. Entonces voy a seleccionar. 16. It's not working because of the rain, see? Valores. Mucho que se me olvidó. Vale. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Esto aquí. Y este de acá. Listo. Y esto lo escogemos así. Vamos aquí a fórmula, perdón, insertar. Aquí en gráficos recomendados. Hay uno que dice todos los gráficos y vean que aquí está histograma. ¿Ven? Primero vamos a organizarlos aquí en datos. Aquí en inicio hay una parte que dice aquí ordenar. Ordenar de menor a mayor. ¿Sí o no? Y ahora sí, vamos a ver si se nota diferente. Isabel, pero esos datos, esas cantidades nos las dan en el ejercicio, ¿cierto? Sí, en caso pues de que los pongan a hacer un histograma, sí, se los da. Sino que simplemente organizarlos todos en una fila para cuadrar el gráfico, ¿ok? Sí, exacto. Es más, yo creo que sin organizarlos también les da, sino que por organización lo va a poner así. Entonces, aquí con Respondus. Sí, no, y es que yo no creo que les vayan a poner a hacer un histograma, pero es muy posible que ustedes les muestren la gráfica y les diga, identifica cuál es el máximo mínimo, o les dan una pregunta y ustedes tienen que ver si, por ejemplo, les dicen, el máximo es de 760 y el mínimo es de 740. Y ustedes se ponen a ver en los rangos, y aquí que ven en los rangos,
¿Estamos por fuera o estamos en el rango? Vean que el mínimo es de 733 y el máximo es de 767.4. Hay 2 por fuera en la parte mínima. Esto no es la cantidad de números, sino que va a coger rangos. O sea, te va a organizar estos datos en unos rangos. ¿Listo? Entonces aquí en título de gráfico vamos a poner histograma. Entonces esto nos lo organizó en unos datos, en unos rangos. ¿Cómo podemos identificar cuál fue el máximo y cuál fue el mínimo de estos? Hay una fórmula que ustedes les dan igual, le ponen min, ¿cierto? Seleccionan los números, enter, y te va a dar que el mínimo de todos estos es 733 de datos. Los datos. Y el máximo de los datos, igual, max, mirando acá, y enter, 766. Entonces vamos a identificar. Estamos, vean, espérense, yo quito esto de acá. Ya. Entonces si nos ponemos a ver, vean que dice, ¿cuál es el problema que se tiene frente al volumen? Primero, vemos que hay un pico entre este rango y este rango. Es decir, hay muchas botellas que se están haciendo en este rango de acá, entre 750 y 758. Vean que acá abajito están separados por comas. Ustedes les pueden poner también etiquetas para que vean cuántas hay, ¿cierto? Y hay 4 que están prácticamente por fuera, porque si ustedes se ponen a ver este 4, ¿sí o no? Es entre 758 y 766, pues que es el máximo. Vean que el máximo está acá. Entonces, en este rango solamente hay 4. Hay que identificar si esas 4, o sea, a qué hora se hicieron. En caso, pues, de que ustedes estén en una empresa, ustedes hacen un histograma y dicen, ve, estas 4 están por fuera de de lo que queremos. ¿Sí o qué? Vamos a insertar unas lineecitas. Se puede dibujar. No, simplemente quiero hacer una línea. Bueno. A ver. Aquí. La linecita. Vean que nuestro máximo era 100, nuestro mínimo era 740, que es por aquí. Ay, Dios, se me olvidó perder. Aquí, esto. Va a ser una linecita así. Y lo voy a poner naranja. Nuestro mínimo era por acá, ¿sí o no? Que vean que esto es entre 733 y 741. Y nuestro máximo era 760, o sea, por acá. O sea, que vean que hubo unas que se salieron del rango que queríamos o que teníamos esperado que se permitiera. ¿Listo? Entonces ustedes ya tienen que identificar cuáles fueron los rangos en los cuales se salió de lo permitido. Entonces ustedes dicen, el rango entre 733 y 741.6 y el otro rango de 758.8 y 767. Esos rangos. Listo.
Yo lo que quiero es que ustedes identifiquen, primero, pues cómo se hace un histograma, ¿cierto? Segundo, identificar cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuáles son los rangos en los que tenemos más botellas que se están haciendo y cuáles son en los que se están saliendo de los rangos. ¿Listo? Ya, esto no es una pregunta tipo parcial porque acuérdense que las preguntas van a ser de selección múltiple. Lo que yo necesito que ustedes entiendan es analizar un histograma. Que puedan identificar cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuáles son los rangos, cómo se hace. ¿Listo? Vamos a hacer rapidito este ejercicio, un poquito tedioso, pero vamos a hacerlo, en el cual encontramos varias cositas. Dice, un mini mercado está experimentando ciertos problemas con las demoras en las cajas registradoras. Los datos inicialmente reunidos identificaron 4 posibles causas: que el datáfono no lee la tarjeta de débito o crédito, falta de material de empaque o de empacadores, que el escáner óptico lee mal el código o no funciona, y por último, que hay productos sin etiqueta. ¿Listo? Y dice, para reunir más información sobre los problemas, se desarrolló un formato de prueba para registrar las causas de la no conformidad. Cada vez que los empleados de la caja 4 tenían demoras, documentaban las causas en el formato. Este proceso se hizo durante 7 días y se encargó a la cajera para documentar cada conformidad. Entonces, todo esto es de la caja número 4. Y tenemos 3 tipos de turnos. Pues no sabemos las horas porque no las especifican. Simplemente tenemos 3 turnos cada día de domingo a sábado. ¿Listo? Entonces, nos dicen, para analizar los datos, elaboremos 3 diagramas de Pareto. Los diagramas de Pareto nos ayudan a identificar, es como una barra, una gráfica de barras que nos ayuda a identificar como las cantidades, en este caso de las causas, de las inconformidades. Y nos dicen que hagamos 3. Uno mostrando los totales de cada una de las causas, ¿cierto? Luego hay que identificar cuál es la causa que tiene mayor cantidad y luego hacer una gráfica de Pareto solamente para esa causa y dividirla por turnos para identificar cuál es el turno con mayor cantidad de problemas en esa específica. Y luego, en ese turno en específico, dividirlo por días para ver cuáles son los días de ese turno, de ese problema que están causando más inconformidad. Listo. Entonces vamos a ir haciéndolo. Primero, hay que contar cuántas A, B, C y D hay en cada turno, en cada día. Listo. Entonces primero voy a hacer aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero tengo chiquitito. Tengo chiquitito. Perdón. Esto acá. Y vamos a coger, por ejemplo, el turno 1. A, B, C y D. Hacerlo primero así. Me perdí con algo porque lunes, viernes, domingo o sábado, ¿por qué no? Razón, sí. Me faltó sábado y domingo. Voy a poner esto un poquito más chiquito. Bueno. Y vamos a hacer 3 de estas. 1, 2 y 3. Esto por aquí, un poquito por abajo. Hacer este tablito, así. Y pongo la silla con el cuadrito. Y entonces,
Vamos a identificar. Este es el turno 1. Turno 2 y turno 3. Entonces, cambiamos esto domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para que sea en el mismo orden que lo tenemos ahí. Entonces, ¿cuántas A hay en el turno 1 del domingo? Una, De B, dos, C 2, dos, y de 3, ¿cierto? sí. Y hay que hacer lo mismo con esta. Esta no hay, así hay 2, 2, B no hay, 1, dice una y 1 una. y y 1. Luego, aquí, martes, 2, 2, 1, 0 y 0, ¿sí o no? Miércoles, hay una, 1, de 1 1, y de 1. 0, 1 2, 0, y 0. 0. Y aquí hay 2 de A, 0, No, 1, así, 1 A, 2 de 2 y 0. 0. Y el sábado hay 1, 3 veces, 1, 1 y 3 veces. 3 de eso. Y ahora aquí, otra vez. 2A, 2B, 1C, 2D. Lunes. Una B, una C. Ay, concha. Aquí. Una A, 0, 0, A, C y D. A, 0, C y D. A, 1, 0, 2, 0. aquí sí hay 1, 4 veces, 3 veces. y por último el Una, C. Una A, una B, 0, 6. ¿Y cuántas D? 1, 2, 3, hay una, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. hay una C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El lunes hay una A, 1, 2, 1 y 2. 2. 1, 2, 1 y 2. 1, 1, 2 y 1. Aquí 1, 2, 1 y 1. 2, 1 y 1. 2, 2, 1 y 3. Y por último, 1, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. ¿Sí? Y aquí voy a coger y así, acá. Y voy a hacer una cosa que se llama suma. Suma. Voy a correrlo así. Y voy a pegar acá para que me sume estos y me voy a poner la capa que me sume estos. Y luego igual suma como estos. Luego este lo corro y pego esto. Y aquí vamos a hacer suma total. Bueno, igual eso no lo necesitamos, ¿sí o no? Bueno, necesitamos es
tenemos la cantidad de A's, cantidad de B's, C's y D's. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar todas las A's, todas las B's, A, B, C y D. Lo voy a poner a este ladito así. Y voy a coger y voy a decir, quiero que me sume este, más este, más este. Y lo corro así. Entonces, con estos datos de cuánto en total hay de A, cuánto en total hay de B, y cuánto en total hay de C, y cuánto en total hay de D, vamos a hacer la primera gráfica. Acá, donde dice mostrar los totales de no conformidad semanal en la línea vertical y las 4 causas en la línea horizontal. Entonces, voy a coger esto, y le voy a decir insertar gráfico de barritas, y lo voy a correr para abajo. Le voy a poner etiquetas para que sepamos. Listo. Y esta es causas total. Listo. Entonces, ¿cuál fue la causa que más problemas nos trajo? La D. Los códigos. La D, ¿sí o no? Entonces vamos a coger los totales de la D y vamos a hacer, o sea, del turno 1, turno 2, turno 3. ¿Cierto? Y vamos a decirle que esta es esta y que esta es esta. Esto me debería dar un total de ¿qué? 50. De 50, ¿sí o no? Que fue lo que nos dio aquí, vean. Entonces, esto de aquí lo vamos a graficar. Insertar, gráficos. Pausa, turno. Bueno, etiquetas de datos. ¿Y cuál fue el turno que nos causó más problemas? El último. El último, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer lunes, martes, bueno, en este caso, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y vamos a coger, aquí sí se puede transponer, creo. Esto, C. No. Ahora sí. Pues vamos a graficar. ¿Verdad? Gráfico. Y entonces, tenemos que cuáles son los días con mayores problemas de esa causa en específica en ese turno. Los fines de semana. ¿Sí o no? Entonces, causa por turno, bueno, turno 3 días. Entonces, porfa pongan los micrófonos en mute un momentico. Bueno. Entonces podemos identificar, sí o no, que la causa que más nos da problemas es la D, que si nos vamos arriba, identificamos que la D es que hay productos sin código. ¿Sí o no?
que el turno en el que más hubo problemas de esos es en el turno 3 y que los días en los que en ese turno 3 tuvieron esa causa como problema son los sábados y domingos. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice aquí arriba. Dice, los empleados de la caja 4 usaron esta información y el conocimiento sobre el proceso, descubriendo que para el fin de semana, en el tercer turno, las bolsas de frutas y vegetales y los productos lácteos les faltaba la etiqueta de código de precio, o sea, productos sin precio. El resultado indeseable es entonces el 80% de los productos lácticos y de Fruver, o sea, frutas y verduras, no tienen etiqueta de precio en el tercer turno, los sábados y domingos. Esto es la conclusión. Listo. Ya sabemos que es en específico las frutas, las verduras y los lácteos. Los sábados y domingos en el tercer turno. ¿Sí o no? Ahora nos dice, haga una tormenta de ideas sobre posibles causas y regístralas en el diagrama Ishikawa, que es de espina de pescado o causa y efecto. Seleccione una causa raíz, elabore una hipótesis y cómo podemos verificar si nuestra hipótesis es cierta. Entonces, voy a hacer un dibujito. Entonces, aquí voy a poner esto. Mejor un cuadro de texto. Esta va a ser nuestra cabeza del pescado. Entonces, productos lácteos y Fruver. Fruver es frutas y verduras, ¿cierto? En el tercer turno, los sábados y domingo, muchos no tienen etiqueta. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer una lineecita. Y vamos a hacer otras líneas así. Tenemos otra por acá. Esta por acá. Y ahora hacemos otra. Vamos a poner esta aquí. Esta acá. Ahí está nuestro pescado, ¿sí o no? La cabeza y las espinas. Entonces, ustedes me van a ayudar y vamos a decir cuáles son las posibles causas de los por qué los sábados y los domingos en el turno, pongámosle de la noche, los lácteos y las frutas y verduras no tienen etiqueta. ¿Qué dicen? Porque puede ser una causa. Les doy una. Pongámosla acá abajo. Empleados cansados. ¿Sí o no? Es sábado, es domingo, es en la noche. Les puede que estén cansados y no se dieron cuenta y no pusieron etiqueta 1. ¿Sí o no? ¿Cuál otra causa puede haber? Los operarios de etiqueta no trabajan fines de semana. Los días. ¿Cómo otra vez? Los empleados de etiqueta no trabajan los fines de semana. No, pero en este caso sí. Ah, ok, tú me estás dando una causa. Sí, claro. Que no trabajan los de etiqueta los sábados y domingos.
Otra causa puede ser que los clientes les quiten los precios, como eso, cuando los fines de semana están llenos. Esa puede ser otra causa, que tienda muy llena, ¿cierto? Y puede que no se dieron cuenta, puede ser por descuido. No se dieron cuenta y no le pusieron etiqueta a unos. ¿Sí o no? Y una causa. O sea, ellos están etiquetando una cierta cantidad de productos, ¿cierto? Y los fines de semana, como se vende mucho más, se están quedando sin stock de productos que están etiquetados. Sí, o puede ser que se quedaron sin etiquetas para ponerlo en los productos. O se quedaron sin etiquetas. De insumos. ¿Sí o no? Ahora tenemos nuestras causas, ¿sí o no? Nuestro resultado, que fue que el 80%, aquí está, el 80% de los productos no tienen. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser la causa raíz de esas que pusimos ahí, del por qué no hay muchas etiquetas? Hagámoslo por... Falta de insumos. ¿Cómo? La falta de insumos. Ok, falta de insumos. Llegó el fin de semana y el fin de semana se acabaron los insumos. Entonces, Más bien lo que uno podría hacer es como ir sacando las que no. Porque, por ejemplo, tienda muy llena, pues me imagino que te dan una planeación, una logística que la tienda se va a llenar, así que eso no sería la cosa. Que los clientes le quitan los precios, yo creo que es algo que se puede prever y yo creo que los clientes no hacen eso realmente. sí, no tenemos pruebas como para decir que los clientes hicieron eso, ¿cierto? Exactamente, que no trabajan los empleados los fines de semana, los etiquetadores, pues algo que también se puede prever y se debe tener como un stock más grande, entonces, y eso pasa a ser así, ¿no? Sí. Pues yo creo que la mayor sería empleados de los cansados, no, porque hay varios turnos y hay varios empleados. Si es una tienda de cadena, pues se debe solucionar la situación. Creo que más bien puede ser las últimas dos, que son descuido y falta de insumos. Entonces ahí comenzamos a ver cuál de las dos puede ser. Entonces, ya ustedes, habiendo identificado cuáles son las causas que pueden estar causando, en este caso, esta dificultad, este problema, ya ustedes vean que empezamos desde arriba, desde que no teníamos ni idea cuál era el problema. Y llegamos a la causa principal del problema que nos está causando tantas quejas los fines de semana, en el tercer turno, ¿sí o no? Ya, en este caso, tendríamos que hacer una estrategia para que estas causas que nosotros identificamos, y los voy a poner aquí con... Ajá. ¿Ustedes qué estrategia podrían hacer? Eso puede ser una pregunta de un parcial, por ejemplo. Según esta espina de pescado, por ejemplo, ¿cuál estrategia cree usted o cuál es la causa que puede ser principal o qué estrategia pondría usted si les pone una pregunta abierta, por ejemplo? Yo estoy diciendo que les vayan a poner preguntas abiertas, solamente estoy dando un ejemplo. Les dicen, ¿usted qué estrategia daría? Entonces, por ejemplo, para la falta de insumos, entonces identificar que los fines de semana se nos están acabando los insumos, llegó el fin, ya toda la semana se comieron todas las etiquetas, entonces, listo, vamos a prever, vamos a comprar más etiquetas, porque es mejor que sobre a que falte, ¿sí o no? En este caso, descuido, entonces poner un poquito más de cuidado, o sea, hablar con los empleados, tratar de motivarlos un poquito para que tengan más cuidado al poner las etiquetas, que no vayan a poner un producto que esté desetiquetado en la alacena, etc. Una inspección que cada producto, que no haya ningún producto expuesto a los clientes sin etiquetar. Entonces, ¿cómo podemos verificar si esto es verdad? Si nuestra hipótesis de que estas dos son las causas, entonces, por ejemplo, en la falta de insumos, entonces verificar, ir a la parte de insumos, de inventarios, que ustedes eso lo van a ver ahorita en el tercer objeto, creo que es. Entonces, identificar
Tenemos inventario de etiquetas. Están haciendo un buen manejo de que cada vez que cojan un rollo de etiquetas pongan, se cogió un rollo de etiquetas tal día. Puede ser un mal manejo de inventarios. Descuido, entonces poner cámaras, no sé, y poder ver si hay productos que se están poniendo. Entonces, ahí ustedes van a poder verificar y poder hacer una estrategia. Entonces, verificamos que este fue el problema, tenemos dos, verificamos cuál de los dos es el que tiene más posibilidad de que sea real con respecto a las investigaciones que se hacen, y ya vamos a pasar a las estrategias, a la mejora. ¿Listo? ¿Entendieron cómo se hizo desde arriba, desde contar cada una de las cositas, hacer un diagrama de Pareto y hacer un diagrama de espina de pescado? Usualmente creo que hay aquí en gráficos recomendados, creo que hay una por aquí. Isabel, todos los gráficos de barras donde fuimos entrando un poquitico más a la causa, ¿eso es en su conjunto el Pareto? Sí, o sea, esto es cómo se identifica Pareto. Es más, vengan, les voy a mostrar, voy a abrir las herramientas de calidad. ¿Están viendo la PowerPoint? Sí. Entonces, vean que aquí nos dicen flujograma, diagrama de Pareto, diagrama de Iwashima, que es la de espina de pescado, centro elástico estadístico de procesos, hojas de control, histograma y diagrama de dispersión. Entonces, vamos, creo que por acá. Vean, aquí están las imágenes. ¿Qué pasa? Que es que con Pareto tiene normalmente una lineecita que es como un acumulado. ¿Sí o no? O sea, no, esa lineecita, no creo que se pueda poner acá. No. El comportamiento. Sí, creo que es esta, más o menos. O lo que va a hacer es que va a empezar desde aquí abajito y va a ir subiendo y así. Porque es como un acumulado. Creo que se hace. No me acuerdo bien cómo se hace. Los profesores deben saber. Pero sí, o sea, el diagrama de Pareto es un diagrama de barras y tiene esa lineecita que nos va a identificar, creo que es un acumulado. El de dispersión nos va a mostrar, entre más juntos estén los punticos, significa que hay en esa zona, podemos identificar más o menos el rango entre las zonas. Es muy parecido como al histograma, porque en el histograma vamos a identificar los rangos en el que hay más cantidad, ¿cierto? Yo creo que hasta podemos hacer un diagrama de dispersión con el de... Vamos a intentar con estos datos. Isabel, ahora a las 8 tenemos clase también, ¿cierto? ¿Cómo? A las 8 tenemos clase con el profesor también. ¿Hoy? Supongo que sí, eso ya es con los profesores. Vean, Hoy es hora de las 8. ¿Qué hora es? Esto es un diagrama de Pareto, véanlo acá. Esta es la lineecita. Vean, un diagrama de Pareto traza la distribución de los datos en orden descendiente de frecuencia, con una línea acumulativa en el eje secundario como porcentaje de total. Hay algo que se me olvidó decirles, es súper importante. Esto se tiene, los ejercicios de Pareto se tienen que ordenar de mayor a menor. Eso fue lo que se me olvidó hacer. Ordenar, no. Ordenar, aquí en ordenado personalizado, y quiero que la columna U esté de mayor a menor. Bueno, no sé por qué se me corre así. Pero, o sea, para que ustedes puedan hacer esto, ustedes tienen que primero organizar
los datos, o sea, por ejemplo, en este caso sería primero el turno 3. O sea, quedaría así. One that only increases the pressure to explain the mysterious crash in the Mexican capital. A ver, que es que me quitó uno de los datos. O sea, correríamos todo esto para abajo. Y este iría aquí. Ahora sí, aquí me falta el turno 3. ¿Cierto? Que va aquí arriba. Pero aquí está. Ajá, ahora sí. O sea, así es un diagrama de Pareto. Ordenado de mayor a menor. Listo. Igual en este caso, ustedes pues simplemente cogen acá, ordenar la... Isabel, me ausento. Muchas gracias por tus explicaciones, porque voy a tomarme algo para ir a clase con el profesor, ¿vale? Ningún problema. O sea, yo lo que quería era explicarles eso porque se me ha olvidado. Súper bien, te agradezco mucho. Muy Bueno, chévere. Lo que necesiten, me pregunta si tienen, por ejemplo, la compañera que me dijo que tenía ¿Me repites tu correo electrónico, por favor? monitorías@seipo.edu.co. Yo les envié ahorita un correo.